Buenos días, amigos de Cadena Política, amigos de Consenso y Corazón. Sean bienvenidos a su programa. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué relación tiene el lenguaje con el libre albedrío, qué relación tiene el lenguaje con el cerebro. ¿La construcción del lenguaje tiene que ver algo con la realidad? Pues esto también lo pensaba el filósofo catedrático de Cambridge, Ludwig Wittgenstein, quien decía que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. O al revés, los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje. ¿A qué se refería con esto? ¿Y esto es cierto? ¿Es válido? ¿Es cierto que la manera de percibir el mundo depende en una muy buena proporción, si no es que en toda, en la manera en que comprendemos y estructuramos el lenguaje? ¿Es la manera en que decodifica el cerebro esta información hablada, lo que puede meternos en problemas, incluso generar guerras y demás? Eso y otros temas los vamos a platicar el día de hoy. Y para esto me voy a basar en un libro que recientemente leí. Propiamente es un libro de cuentos, de historias cortas, de narraciones cortas, por el fabuloso Ted Chiang. Ted Chiang es un hombre que nació en Taiwán y que emigró hacia Estados Unidos por los conflictos socioeconómicos. Ahí estudió informática y ahora pasa su tiempo entre escritura de novelas de ciencia ficción y su trabajo como ingeniero informático. Ted Chiang escribió varios cuentos cortos que han trascendido. El primero fue La Torre de Babilonia, el segundo La Historia de tu vida. La Torre de Babilonia lo que nos dice es una crítica a la construcción social actual, al valor que le damos a las cosas materiales, al valor que le damos a las construcciones fastuosas, imponentes, sin saber que nada nos llevamos. Pero es en su cuento corto más importante, que es La Historia de tu vida, donde Ted Chiang nos da una historia maravillosa del sentido de la vida y del sentido de la comunicación. En ella, una neurolingüística afamada es contactada por el gobierno estadounidense porque acaban de llegar naves a la Tierra. 50 naves que se distribuyen a lo largo del mundo y no se sabe bien por qué aparecen. Se le pide que ella, con su capacidad y su expertise, trate de traducir lo que dicen los septápodos. Los septápodos son estos seres extraterrestres con 7 extremidades, lo cual ya por sí es bastante significativo. Normalmente los seres en este planeta tienen algo que se llama simetría radial, que aquí quiere decir que pues si tenemos 5 dedos de un lado, vamos a tener 5 dedos del otro. Solamente muy pocos animales, por ejemplo las estrellas de mar, no tienen estas características. Los septápodos tienen 7 extremidades, lo cual, insisto, los hace seres diferentes a lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver en esta tierra. Pero también tienen otra característica mucho más importante. Ted Chiang lo describe como el heptápodo 1 y el heptápodo 2. El heptápodo 1 es aquel lenguaje fonético, es el lenguaje que hacen los heptápodos con su voz y que no tiene nada que ver con el heptápodo 2, que es la forma en que escriben los heptápodos. Para resumirlo, lo que piensan los heptápodos es lo que escriben, no lo que hablan. El lenguaje humano no puede ser más diferente que el de ellos. La forma en que interpretamos el lenguaje es muy distinta. Y les explico por qué. El lenguaje humano está constituido de manera glotográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que está construido a través de palabras, de fonemas, y son estas palabras las que van a construir un significado. En el lenguaje semasiográfico, que es el lenguaje que también utilizan los heptápodos, el significado, la escritura tiene ya un significado per se, y esto se da a través de símbolos o signos. Una forma fácil de entenderlo sería el signo de no pasar, o el signo de una cruz, o el signo de un hospital, o de una imagen de un hospital, o los emojis, o las notas musicales, o las ecuaciones matemáticas. Son lenguajes universales cuya mera presencia ya tienen un significado per se. Las palabras como tal no lo tienen, tienen que ser construidas. Y es este lenguaje heptápodo lo que pone en problemas a esta sociedad en esta novela de Ted Chiang.
Ellos no comprenden el lenguaje, porque aparte este lenguaje tiene otra característica. Es un lenguaje circular, como un uroboros. Y esto se da porque los septápodos tienen una forma muy diferente de percibir el tiempo a comparación de la raza humana. Nosotros distinguimos el tiempo de izquierda a derecha y eso le da una continuidad. Los septápodos ven el tiempo de manera cíclica, circular, es decir, su lenguaje ya infiere lo que están pensando en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Y esto es increíblemente interesante porque esta novela, este cuento corto se basa en una teoría filosófica muy extendida que es la teoría de Sapir-Whorf. Esta teoría de Sapir-Whorf nos dice que el lenguaje limita el comportamiento humano o limita el conocimiento humano, la inteligencia incluso, porque es a través del lenguaje que nosotros entendemos y percibimos la realidad. Y este lenguaje no describe perfectamente cómo son las cosas, sino es a través del lenguaje que nosotros le damos significado a esas cosas. Muy diferente. Sapir-Whorf se basó en el siglo pasado en estudios a comunidades remotas, por ejemplo en Australia o en comunidades de indios americanos, en donde vieron que ellos tenían una concepción del tiempo y de las palabras muy diferente a nosotros. En estas ni siquiera se tenía una palabra para determinar el tiempo, ellos no concebían así las cosas. ¿Y por qué esto es clave? Porque Sapir-Whorf da ejemplos muy sencillos. En China, los orientales ven el tiempo de arriba hacia abajo, mientras que nosotros lo vemos de izquierda a derecha. Pero en el lenguaje de los islámicos se da de derecha a izquierda, y esa es la forma en cómo escriben. Para los mayas el tiempo se representaba en grande y pequeño. Sapir-Whorf menciona que los conflictos en la humanidad, las guerras y los desacuerdos se dan porque la forma en que interpretamos el lenguaje de una sociedad a otra puede ser muy diferente. Lo que para nosotros puede ser una palabra dulce, para otra cultura puede ser completamente distinta a la apreciación de la realidad. Pues en esta novela Ted Chiang lleva la teoría de Sapir-Whorf a una revolución completamente diferente. Él dice, insisto, que llegan unos alienígenas que hablan un idioma completamente distinto, un reto para la xenolingüística, ¿no? Aquellos idiomas que son de otro planeta. Y es entonces cuando esta neurocientífica Louise es llamada para poder descifrar este lenguaje. Ted Chiang nos dice que qué pasaría si esto se llevara al extremo. Pues lo que pasaría sería miedo, desconocimiento, terror, ante no saber cuáles son las intenciones de estas personas. Pero se pone aún peor. Conforme Luis empieza a conocer el lenguaje de los septápodos, empieza a pensar como ellos. Y la teoría de Sapir-Whorf lo dice también. Cuando nosotros aprendemos un nuevo lenguaje, estamos en realidad reconfigurando nuestro cerebro de una manera completamente diferente. Tenemos literalmente que recablear nuestro cerebro para poder aprenderlo y comprenderlo como tal. Por eso se dice que las personas que hablan varios lenguajes en realidad tienen un nivel de inteligencia mucho mayor al promedio, porque pueden captar la realidad de diferentes perspectivas. Luis, al empezar a aprender el lenguaje heptápodo y al comprender que su lenguaje se mantenía en el pasado, el presente y el futuro, pues pasa lo lógico y empieza a percibir la realidad de esa manera y empieza a ser acosada por alucinaciones que al principio de la novela se nos presentan como si fueran recuerdos del pasado. Y Denis Villeneuve, quien en 1916 logra la adaptación de esta novela a su brillante película The Arrival, La Llegada, él también construye estas alucinaciones que tiene Luis como fragmentos del pasado. Y es conforme se va desarrollando la trama, cuando nos damos cuenta que Luis en realidad está viendo imágenes de un futuro que todavía no ha acontecido. Ve a una hija de la cual va a estar enamorada profundamente, pero la va a perder también. Va a ver su vida con Ian, su pareja, el físico matemático que junto con ella tratan de descifrar el diálogo o el lenguaje de los septápodos.
Conforme avanza la novela, estos vericuetos se van poniendo cada vez más complejos, porque resulta que cuando le piden a Luis que ya defina cuál es la intención de los septápodos, ellos refieren que su intención es que nosotros los ayudemos, porque 3000 años en el futuro la humanidad va a ser necesaria para que ellos puedan sobrevivir. Y lo que nos quieren otorgar es su mayor privilegio, que es el lenguaje o su arma. Esto causa conmoción en la población mundial porque el significado de arma para nosotros tiene connotaciones bélicas, connotaciones de agresividad, de lucha, mientras que para los septápodos era una forma de ayuda para desarrollo de la humanidad. Es entonces cuando viene el clímax de la película. Al iniciarse las hostilidades contra los extraterrestres y muy probablemente terminar en una catástrofe de proporciones épicas, Luis tiene una visión nuevamente. Ella sabe que puede salvar esta situación si puede convencer a todas las naciones de trabajar como una sola. Ella sabe que los septápodos no requieren a Estados Unidos o a Francia o Inglaterra, requieren a la humanidad como tal para poder ayudar. Y es entonces cuando con una alucinación del futuro acerca de una conversación que tiene con el líder chino, que él comenta que las guerras solamente dejan viudas, es cuando ella recuerda el teléfono de este dirigente y le llama. Y es ahí cuando el conflicto cesa. Pero esta novela, este cuento corto, va mucho más allá de solamente una novela de ciencia ficción o de una película de ciencia ficción. Nos da la clave del entendimiento de el libre albedrío. Luis se enfrenta a una paradoja, la paradoja de la decisión. ¿Qué pasaría si tú pudieras conocer no solamente tu pasado, sino conocer también perfectamente el futuro y tuvieras la oportunidad de cambiarlo? ¿Lo harías? Luis se presenta con esa paradoja. Ella sabe que su hija va a nacer y que va a experimentar la mayor alegría que un ser humano puede tener, pero sabe que también va a ser afectada por una enfermedad incurable que al final la va a matar. ¿Qué harías tú? ¿Decidirías tener a tu hija a pesar de saber este dolor terrible? ¿O decidirías tomarlo? Pues Sapir-Whorf eh, tiene dos teorías al respecto. La primera es el relativismo lingüístico. En él, lo que se dice es que el lenguaje solamente influye de manera no determinante sobre nuestras decisiones. Pero la otra rama de la teoría de Sapir-Whorf es el determinismo lingüístico. Es decir, que el lenguaje influye determinante y completamente en la forma en que tú piensas y decides las cosas. Y esto es llevado a un extremo también en la película y en la historia de tu vida, en la novela. ¿Qué pasaría si tú, a sabiendas de que tienes el libre albedrío, tuvieras la elección de decidir entre una situación muy dolorosa, pero también llena de amor? En la novela se nos hace creer que el libre albedrío como tal no existe, que ya todo está predeterminado. Y esto es mucho de lo que habla la ciencia actual, el determinismo científico, en donde el pasado, el presente y el futuro ya está compuesto en un solo bloque y que nada puede cambiarse. Es como si, imagínate, experimentaras una película, la película de Titanic, siendo tú Leonardo DiCaprio, y supieras perfectamente cómo va a iniciar y terminar la película, y sin embargo tú solamente estuvieras actuando en la misma. Eso es lo que trata de decir el objetivo de Ted Chiang en esta película, en donde dice que Luis no tiene opción, es simplemente la cadena de eventos que ella tendrá que experimentar de buena o mala manera, que ya está predestinado en los anales del tiempo. Pero se presenta también una disyuntiva. ¿Y qué tal si el libre albedrío sí existiera? Y para esto tenemos que llegar a la neurociencia. Y nos vamos a basar en un estudio de 1983 de Libet. En este estudio se hace de manera neurocientífica el registro a través de un electroencefalógrafo de pacientes a los cuales se les da a elegir.
El experimento fue revolucionario porque se vio que casi con medio segundo el investigador podía predecir lo que el paciente iba a elegir hasta con más de un 80% de certeza. Y esto vino a simbrar las estructuras de las neurociencias. ¿Por qué? Porque entonces no existía el libre albedrío. Todo ya está predestinado. Y nuestro cerebro lo único que hace es adaptarse a las condiciones de esa decisión ya mitológicamente, espiritualmente tomada. Pero hay otra percepción también. Las neurociencias y propiamente los neuropsicólogos hablan de que esta decisión primigenia, que no puede ser encontrada conscientemente en los estudios electroencefalográficos, es porque ésta se toma completamente en el subconsciente. ¿Recuerdan? En la programación cerebral, en el tallo cerebral se cree que ahí es donde se lleva a cabo la primera elección. ¿Qué quiere decir con esto y por qué es tan revolucionario? Porque lo que le daría es nuevamente la dignificación y la presencia científica del libre albedrío en nuestro cerebro. ¿Qué estaría pasando únicamente? Que los aparatos científicos con los que contamos actualmente no son capaces de registrar la actividad bioeléctrica a nivel del tallo cerebral, a nivel del subconsciente como tal, de la máquina que programa. Y esto es increíblemente importante porque te daría a ti, querido Radio Escucha, la posibilidad de elegir, de entender que tú tienes el control de tu barco, que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Kierkegaard decía que la vida solamente se puede entender mirando hacia atrás, pero solamente se puede vivir mirando hacia adelante. Es entonces cuando comprendes que la actividad cerebral como tal son carreteras neuronales, lo hemos comentado en varias ocasiones, pero es la construcción de la realidad a través del lenguaje y de cómo los seres humanos hemos estructurado este lenguaje, lo que muchas veces hace que nuestra percepción de la realidad sea de una u otra manera. Sapir-Whorf decía en su determinismo lingüístico, en su etapa dura de su teoría, que nada podía cambiar lo que el lenguaje influía en nosotros. Yo me encuentro más relacionado con la teoría suave, el relativismo lingüístico, aquel en donde nosotros estamos influidos en cómo estructuramos nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje está construido con un inicio, un principio, un objeto y un final. Mientras que el lenguaje heptápodo es un lenguaje circular donde el tiempo no existe. ¿Y esto a qué me lleva? A que Ted Chiang reflexionaba, y de hecho lo dice, que fue influido por el gran escritor argentino Borges. En él, en dos libros importantes como el Libro de Arena y el Aleph, Borges menciona cuál es la construcción del tiempo, él cómo lo ve. En el Libro de Arena menciona que qué pasaría si tú encontraras un libro con todas las historias de toda la humanidad. ¿Qué harías para cambiarlas? Nuevamente el tema del libre albedrío, pero en el Aleph va un paso mucho más allá. En este describe un punto singular, un punto omega, donde confluye el pasado, el presente y el futuro, donde todo converge, donde todo existe y no existe a la vez, donde tú puedes mirar el universo entero. Y ese es el Aleph. Ted Chiang menciona en su novela esa misma percepción del mundo por parte de los heptápodos. En su lenguaje, ellos describen a la realidad viéndola como un todo, como una comprensión entre el pasado, presente y futuro de una manera compleja. Pero si lo reflexionas, es el presente lo único que tenemos, porque el presente es lo que va a construir el futuro y dio paso a la realidad en el pretérito. Es este presente lo que está construyendo quien tú y yo somos. Es lo único que existe. Es el Aleph.
es el alfa omega, es el punto en donde el espacio bicónico de Minkowski confluye, es donde se crea toda la realidad, es la conciencia. Y es en el momento que entiendas que la dispersión de tu mente es lo que crea la ilusión de poder pensar que podemos cambiar el pasado o que podemos influir en un futuro al cual no hemos accedido aún. Las neurociencias hablan que el crecimiento del lóbulo frontal, del neocórtex, lo que le permitió al ser humano es la capacidad de imaginar, que ese es el gran superpoder que la humanidad ha recibido a través de la evolución. Es esa posibilidad de ver lo que vamos a poder hacer, lo que nos ha permitido evolutivamente sobrevivir. Porque piénsalo, si no hubiéramos imaginado cómo hacer una construcción, cómo hacer un castillo, cómo hacer una pirámide, no hubiéramos progresado como humanidad. Si no hubiéramos anticipado el ataque de un animal, o hubiéramos previsto el acaparamiento de alimentos para poder sobrellevar un verano o un invierno terrible, ¿qué hubiera sido sin esa capacidad imaginativa que le ha permitido al ser humano estar en la cúspide de la escala evolutiva? La situación es que tendemos a vivir siempre en el futuro, a estar imaginando situaciones hipotéticas que no tienen nada que ver con la resolución de problemas, que solamente lo hacemos por desidia, por hartazgo. Byung-Chul Chang hablaba en la Sociedad del Cansancio acerca de esto, y Baudelaire lo confirmaba. Es esta sobresaturación de información la que nos ha permitido creernos esta ficción de la realidad. El creer que las redes sociales representan una representación real de lo que acontece en el mundo. O bien de que el consumismo rapaz es lo que nos debe de manejar o nos debe de motivar como sociedad. Es entender que el amor, la cooperación y la convivencia real, lo que nos define como humanidad y el fin mismo de la sociedad. Es como decía el Principito, tenemos que ver a través del corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Es entender que no tenemos que tener un lenguaje que nos defina y que nos permita comunicarnos con otros. Es como decía Víctor Hugo, las almas no se conocen por su apariencia, se conocen por su vibración. Es encontrar a tu otra mitad, encontrar a una persona que entienda y perciba el mundo como tú. Es formar un egregor de amistad y solidaridad, de empatía, de convivencia, de amar a otra persona por el simple hecho de quererla ver bien, no de obtener algo, de ser verdaderos curadores de la vida de alguien más, de poder entender al mundo como lo ve Ted Chiang, ver al mundo como un lenguaje que nos integre como sociedad y no nos separe de la misma. Darle el justo valor a las palabras que evidentemente construyen y ayudan a entender el mundo. Pero no hay más que la intuición, que el amor como lenguaje universal, lo que nos permitirá salir adelante como sociedad. ¿Y qué les parece? ¿Para ustedes existe el libre albedrío o no? ¿Creen que todo ya está predeterminado como una historia, como una película, que solamente somos partícipes como meros espectadores creyendo que tenemos una voluntad verdadera? ¿O creen como yo que el libre albedrío existe, que no hemos sido capaces de encontrarlo y describirlo científicamente, pero que ahí está, latente, para hacernos una vez más entender que tú eres el arquitecto de tu propio destino y que tal vez, solo en las profundidades del invierno te darás cuenta que dentro de ti yace un verano invencible. Atrévete a soñar conmigo, atrévete a creer, insisto, que debes de leer, que debes de aprender, que debes de cuestionar tu realidad,
que debes de cuestionar tu presencia en este planeta, que te debes de hacer la pregunta más importante de todas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi papel en la arquitectura de este universo? Con eso, amigo, me despido el día de hoy, deseándote el mejor de los días y creyendo de verdad que todo reside aquí, que somos materia, pensamientos y sentimientos a través del tiempo. Recuerda, eres más un proceso que un objeto. Eres un elemento cambiante y maravilloso que día a día se puede reconstruir. Créelo.